Bueno, iglesia, qué bueno que estás con nosotros hoy. Para mí es un honor poder servirte desde aquí. El que sabe, este es el lugar que más miedo me da y al mismo tiempo, ¿verdad? Es una bendición. Hoy estamos en el segundo episodio de la serie Aprendices de Jesús, Retrato del Aprendiz. Y algo que se va a ir desarrollando durante la serie es que el Espíritu Santo es el artista. Nosotros somos el lienzo y las prácticas espirituales son como cuando nos quedamos quietos frente a ese artista. Entonces el retrato se completa porque él es el que pinta, no porque nosotros producimos. Pero el lienzo se mueve a veces e interrumpe la obra. Así que oficialmente, para los que no me conocen, mi nombre es Nicole. Sí, soy la esposa de Pastor Sammy y hoy quiero compartir con ustedes este mensaje de hoy. Episodios tras episodio, esperamos que puedan ver cómo se va aclarando esa imagen de ese retrato. El primer toque lo dio Eggy la semana pasada cuando explicó la primera bienaventuranza, el que es pobre de espíritu. ¿Alguien más lloró como yo lloré? Porque yo le estuve acompañando cada lágrima que él daba. Y para mí fue de testimonio para mi vida ver el corazón de él, en cómo poder ver lo que es ser pobre de espíritu desde aquí. Para mí fue un retrato. Lo comparó como un mendigo, como una persona que se da cuenta que no tiene nada y todo depende de otro. Alguien que vive apasionadamente necesitado de Dios. Ahora bien, yo creo que para Jesús haber escrito o haber dicho estas bienaventuranzas en el orden que las dio, no es casualidad. En Mateo 5, particular, ahí es donde vamos a encontrar, donde nos estamos refiriendo a estas bienaventuranzas, porque en Lucas hay una porción también. Porque cuando una persona perdona, ve realmente su vacío. El que entiende que no tiene nada, que vive como la muerte del pecado encima, que necesita ser salvado, que necesita ser sanado, que necesita ser restaurado, pobre de espíritu, la consecuencia es llorar. Es natural. Y sentirse como se sentía, como un mendigo, como una persona que no tenía nada y que dependía totalmente. No es una etapa separada. Es lo que pasa al pobre de espíritu cuando los ojos finalmente se le abren. Y por eso hoy llegamos entonces al verso 4. Estamos en Mateo 5, el verso 4. Y el mensaje de la palabra de hoy es tan corta en la oración que póngase ahí en reverencia y lo vamos a leer para que no te tenga que poner de pie, pero pónganse en reverencia porque esta es la palabra de Dios. Y dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te hemos adorado, hemos visto, te hemos dicho, Señor, cuán bueno eres, de que tu amor es maravilloso, que nos alcanzaste aún sin merecerlo. Señor, y estamos agradecidos por eso. Gracias, Señor, de antemano por todos aquellos que ya han entendido que sin ti no somos nada. Señor, y si hay alguno en medio de nosotros que no haya podido experimentar el llanto como consecuencia de eso, Señor, que hoy sea un día maravilloso donde tu Espíritu Santo transforme su vida. Nos haga de corazón blandito. Nos dé, Señor, el regalo de llorar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el que llora? En esta serie de las bienaventuranzas, no solo esto es una lista de cosas que debemos hacer, porque a veces lo hemos leído de esa forma, como una lista que yo tengo que cumplir, hacer esto, hacer esto, hacer esto. Jesús, realmente lo que Jesús está haciendo es describiéndote para que te puedas ver reflejado en cada una de esas bienaventuranzas, describiendo específicamente al aprendiz que en este caso, en esta bienaventuranza, no sea insensibilizado. El que todavía, valga la redundancia, siente.
Y Jesús no está hablando de alguien que tuvo una semana difícil, ni de alguien en una crisis momentánea. El participio griego, ya empecé, ¿verdad? La palabra es pentoutes. Está en tiempo presente continuo. Créame, en mi clase de español, esta fue para mí de las más. El español es un idioma muy difícil y esto de presente participio, que es el pasado, para mí esto fue una locura, pero traten de seguirme. La palabra original está en tiempo presente continuo. No es el que lloró alguna vez, sino el que llora y el que vive eso. El que vive ese peso del llanto de forma continua. El que no puede mirar al mundo ni a su propio corazón con indiferencia. Y como consecuencia, llora. Y eso es importante porque hay tantas razones para llorar. Lloramos por tristeza, lloramos de alegría, lloramos porque nos pasa algo. Y a las mujeres a veces lloramos hasta porque las hormonas simplemente me dicen que llore. El llanto es provocado por un sentimiento, por un estado. Pero el llanto de Jesús, el que bendice aquí, es específico. Es el llanto del que ve. Valga la redundancia, nosotros vemos ¿cómo? Con los ojos abiertos. El que ve. El que ve su propio pecado y no huye, sino que lo entrega. El que ve el sufrimiento ajeno y no cambia el tema. El que nota la distancia entre lo que Dios prometió y todavía no es, pero lo siente. Ese llanto, particularmente, no es una debilidad, no es falta de fe. Y sí es, paradójicamente, la señal de que la fe está viva. Es la consecuencia, la razón por la que el pobre de espíritu se conmueve y llora. Ese llanto vivo es lo que Jesús bendice, porque hay algo que se levanta contra él y casi nunca viene fuera de la iglesia. Hay cosas que hemos aprendido, que nos han formado, que no nos hemos dado ni cuenta, que hasta lo hemos predicado, lo hemos hablado y viene disfrazado de un buen consejo, porque nadie quiere ver a nadie llorar, ¿cierto? Sin embargo, la tendencia del ser humano es ¿a qué? Arreglarlo. Entonces queremos apresurar procesos. Y me gustaría enseñarte primero algunos falsos evangelios, como le llamamos aquí, y cuál sería la realidad. Porque con alguien hablaba hace poquito, yo creo que era con Neisha, que es la que más tiempo ha pasado conmigo estas semanas, que a veces nosotros los cristianos, porque lo dice en la Biblia, pues obviamente es bíblico. Pero no necesariamente significa que es teológicamente correcto, porque somos expertos de coger la lectura de la palabra, agarrarla para lo que yo necesito, porque en este caso me quiero sentir bien, y transformarla a mi verdad. Sin embargo, no es la verdad de Dios. Así que, falsos evangelios. Hay mensajes que circulan en la iglesia que no vienen del evangelio, pero sí se visten de su lenguaje. Y el problema no es que sean completamente falsos. El problema es que son verdades a medias, usadas en el momento equivocado, de la manera equivocada, para callar algo que Dios nunca pidió que calláramos. Déjame mencionarte algunos que he escuchado yo y que quizás en algún momento yo misma los he dicho. La intención, no quiero, ¿verdad?, desmontarlos solamente, sino traerlos a la luz. Y quiero darte también algunas herramientas de que cuando los veas, los puedas identificar. El primero que quiero mencionar es, el lamento es una etapa. Hay que superarlo y llegar al gozo. Como si el dolor fuera una escala de un vuelo. Tú sabes, mi destino es, ahora que Sammy venía de Texas, pues la parada era Miami y llegamos a Puerto Rico. Pues entonces, la escala Miami es el tiempo de llanto porque al final voy a llegar. Y en parte tiene algo de verdad, pero el llanto no es un lugar de tránsito. Es algo que atravesamos rápido para llegar al destino real. Pero Jesús sí nos dice, bienaventurados los que superaron el lamento. No. Dice, bienaventurados los que lloran, en presente continuo. Nos encuentra.
cuando explicas esto, ¿cómo tú explicas esto al que vive en extrema pobreza y que nació pobre y que va a morir pobre? Porque allí es donde está. Así como yo le explico que eso es un momento de tránsito cuando no es una verdad que va a vivir. El que está en una enfermedad terminal o al que vive en persecución día a día, ellos también son cristianos y estas bienaventuranzas también le aplican. ¿Cómo yo le explico que el lamento es una etapa que tiene que superarla para llegar al gozo? Es que no tiene ni sentido. Pero esto es una realidad que nosotros que vivimos en este lado del mundo creemos porque la felicidad quizás se nos hace mucho más fácil verla más de cerca. Pero hay hermanos que viven en el lamento y esto no los hace menos gozosos de su salvación. Amén. Así que la primera herramienta que les quiero dar hoy es que la próxima vez que sientas la presión de ya superar esto, date permiso a quedarte ahí. No le pongas un reloj a tu llanto, sino pregúntale a Dios, ¿qué me estás mostrando aquí, en este lugar, en que no podría necesariamente verlo si estoy deprisa? Señor, ¿qué tú me quieres mostrar? ¿Qué tú me quieres enseñar en este dolor? ¿Qué tú me quieres? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? El lamento no se apura. Tiene cosas que enseñarte. El tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Eso lo encontramos en Eclesiastés 3:4, un libro lleno de sabiduría. Así que Dios mismo le hace espacio al llanto en su calendario. Así que, hermanos, queridos hermanos, no lo apures. Y sé que duele. No estoy dándote esta herramienta desde el lugar donde una persona que no ha sentido llanto y no ha tenido dolor. Sigan conmigo, les prometo que va a tener más sentido en el caminar del mensaje. La segunda mentira o el segundo falso evangelio que quiero compartir contigo es que una persona madura en la fe ya no se afecta tanto por las cosas, haciéndome sentir culpable. Esto suena como que es sumamente espiritual, pero en realidad lo que describe es una distancia, no madurez. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, ustedes lo saben, y él sabía lo que iba a pasar en los próximos 5 minutos. Él lo sabía, iba a ver, Lázaro iba a resucitar, pero aún así, él lloró. Y no lloró por ignorancia, lloró porque amaba. La madurez espiritual no nos hace impermeables al dolor, nos hace más capaces de cargarlo sin destruirlo. Así que este mensaje es uno de los más comunes que vamos a ver en la iglesia y quisiera explicarles que estas ideas no necesariamente vienen de personas malas, sino son ideas que nos han formado y que nos toca irlas identificando porque están vestidas de fuerza, están vestidas de Biblia y están vestidas también de humanismo. El mundo quiere que siempre estés bien, que te enfoques en el entretenimiento, que te enfoques en las cosas que te traen alegría. Por eso ahora todas las redes sociales que cuando tú abres te mandan a viajar, te mandan a sentirte chévere y te sientes hasta mal porque no lo puedes lograr, ¿verdad? Pero tu meta se vuelve eso, porque eso es lo que el mundo quiere decirte a ti. Sin embargo, la herramienta número 2 es: deja de medir tu madurez por cuanto no sientes o porque lo superas rápido. Mídela por con quién estás llorando. La persona madura no llora menos, sino que llora acompañada y deja que otros lloren con ella. Esta semana, en lugar de esconder tu dolor, compártelo con una persona de confianza. Eso no es retroceso, eso no es fracaso. Es el cuerpo de Cristo funcionando como debería funcionar. Es dando la oportunidad a otros y que tú puedas recibir el verdadero consuelo, no solamente en la soledad en tu casa porque el Espíritu Santo te abraza, sino a través de los hermanos que están contigo y te quieren acompañar, te quieren abrazar, quieren servirte, quieren estar contigo, quieren echar su mano, su brazo al hombro y tú puedas llorar junto con ellos. Y nosotros también queremos llorar contigo. El cuerpo de Cristo funcionando.
La palabra de Dios dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Romanos 12:15. Pablo no dice, ayúdenlos a superarlo. Dice, llora con ellos. La madurez se mide en la disposición a hacer. En la disposición a hacer. Así que si tú estás hoy pasando por alguna de estas situaciones, algún momento de llanto, atrévete esta semana a compartírselo con alguien. Y si tú lo que necesitas no es solamente el desahogo, tú lo que necesitas es que alguien te acompañe en el proceso, déjaselo saber de frente. Que ninguno de nosotros somos adivinos, ¿verdad? A lo mejor lo que quieres es que yo necesito oración hoy, pero a lo mejor lo que yo necesito que ores conmigo toda esta semana. O a lo mejor yo lo que necesito es, ¿qué tal si nos podemos ver por lo menos una vez al mes? Para ver cómo yo, ¿verdad? Porque quizás es una situación más larga. Pero déjale saber y deja que el Espíritu Santo funcione en su comunidad como Él quiere hacerlo. Amén. El tercer falso evangelio dice, enfócate en las promesas de Dios, no en el dolor. Eso es fe. Las promesas de Dios definitivamente son reales, pero este mensaje aplicado así se convierte en la fe en negación. El Salmo 22 empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso también es escritura. Eso también es fe. Fe que no necesita fingir, que todo está bien para poder creer que Dios es bueno. La fe que entiende en la infalibilidad de la Biblia. Todo lo que está escrito aplica a la Biblia. Se basa en una comprensión de la perfección del carácter de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene el efecto de producir siervos de Dios que son enteramente preparados para la obra. El problema, como les decía ahorita, es que en ocasiones queremos huir de aquellas porciones de la palabra que no nos gustan. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el salmista. Es un estado. Y allí Dios, a ti también te encuentra. La herramienta número 3 sería, siguiendo el ejemplo del salmista, aprende a hacer las dos cosas a la vez. Nombra el dolor y sostén la promesa. No tienes que elegir. Vive las dos. Tómate un salmo de lamento y léelo completo, sin saltarte la palabra que duele. Señor, eres mi fortaleza. Señor, también estoy en sufrimiento. Abraza todo el salmo. Mira el dolor del salmista y mira cómo te puedes ver reflejado en ella. Verás que casi todos terminan con confianza, pero ninguno llega ahí brincando al llanto. La fe no es negar la herida, es traerla delante de Dios. Oh Dios mío, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento y dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Salmo 62:8. Lo voy a volver a leer. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. ¿Hay alguien en medio de nosotros que tenga duda de que Dios es nuestro refugio? Yo no tengo ninguna duda. Dile todo lo que te preocupa. Y eso incluye lo que estás tratando de tapar con la promesa. La promesa es cierta, pero el dolor también. Así que vive en la esperanza de la promesa y al mismo tiempo llora. El cuarto evangelio, falso evangelio que quiero compartir contigo es: entrégaselo a Dios. Lo que te acabo de decir, que a lo mejor no lo hagas con esa intención, pero a veces usamos estas palabras de forma que significa deja de sentir. Entrégaselo a Dios es como si lo echaras en un paquete, lo cerraras y siguieras andando como si nada estuviera pasando. Entrega el dolor a Dios es profundamente bíblico. Pero hay una versión de esta frase que en realidad dice, deja de hablar de eso. La que está dando el consejo, o el que está dando el consejo, cuando dice, entrégale tus cargas a Dios, como si fuese algo, tú sabes, sencillo, juéguete.
Probablemente eso lo que significa es, déjame de hablar de eso. Deja de llorar, nena, nene, ya supéralo. Y esa versión no es entrega. Eso es reprensión en un vocabulario cristiano. David no entregó su dolor dejando de sentir. Lo entregó llorando en voz alta delante de Dios con nombre y todo. Así que, queridos hermanos, la cuarta herramienta dice, entregar no es soltar y callar, es traer y hablar. La próxima vez que alguien te diga, entrégaselo a Dios, hazlo literalmente. Ponte de pie delante de Él y dile en voz alta lo que duele, sin editar palabras, sin maquillar nada. Y entrégale el dolor es ponerlo en sus manos, no esconderlos en las tuyas. No es causar la reprensión que el dolor hace cuando negamos el dolor. ¿Sabes qué es la consecuencia de eso? Coraje, frustración, ansiedad. Dice 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Fíjate, ponerlas en sus manos, no debajo de la alfombra, no en el secreto, sin maquillar. Entregar es un acto de cercanía. Yo, mientras escribía esta parte, yo pensaba, ¿cómo yo puedo ilustrar eso? Y no lo escribía en mis notas, pero les voy a contar lo que yo tenía en la cabeza. O sea, yo me imaginaba entrar por la casa y decirle a Sammy, te voy a entregar algo, y desde afuera le hago, ¡juáquete! Y le tiro algo. Que adivinen qué va a pasar. No lo va a coger. Yo quisiera decirte que sí, pero no lo va a coger. Primero porque se lo voy a entregar de lejos. Así que no hay tal seguridad. Por eso es que quiero que vean que entregar significa cercano. Ir y ponérselo en las manos. Para lograr eso tienes que acercarte a papá. Tienes que vivir la cercanía de expresar, de estar, de vivir cerca de Él. Lo que estos mensajes tienen en común, ¿sabes cuál es? Que le tienen miedo al lamento. Y por eso lo apresuran, lo diagnostican. Ah, por aquí viene el llanto, por aquí es que no voy. Y lo callan. Pero Jesús no le tiene miedo. Jesús lo bendice. Eso es lo que significa la bienaventuranza. Benditos los que lloran. Alegres, gozosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Ese es el verdadero resultado. El resultado de creer el falso evangelio de la felicidad eterna, les dejo saber que es una esclavitud en silencio. Te obliga a sentir alegría continua y cuando no la tienes, te frustras. Niegas que Dios está presente y terminas dejando que los sentimientos manejen todo. Mi jefe en estos días, ¿verdad? En el tiempo del servicio en la capilla del trabajo, nos trajo una palabra que decía que muchas veces cuando escuchamos el silencio creemos que Dios no está presente porque hay silencio. Sin embargo, Él está presente siempre, en todo momento, incluyendo en el silencio. La consecuencia más triste de vivir de esta forma no es necesariamente la frustración. La consecuencia más triste es que terminas sin saber, sin la experiencia de sentir y recibir el abrazo de papá. Eso es lo que queremos que tú entiendas que es consuelo. Estar presente de tal forma que recibas el abrazo de Dios, sin poder experimentar el consolador, porque para recibirlo, porque tienes que permitirte tú primero sentir ese dolor. Y eso es exactamente lo que el falso evangelio te prohíbe. No te acerques, no llores, quédate lejos. Como consecuencia, no recibes el amor, el abrazo del consolador. ¿Y saben quién es el consolador? El Espíritu Santo, ese es su nombre, ese es lo mejor que Él sabe hacer. Él es el consolador. Y entonces, ¿qué hacemos sin darnos cuenta? Nos vestimos de una vestimenta religiosa y no nos rendimos a los pies del único que realmente puede darte consuelo. Porque ese es su trabajo. Uno de ellos es consolarte. Y no nos damos cuenta.
porque fuimos formados de esta forma, a huirle al dolor. Y sin darnos cuenta, no nos acercamos a ese Dios que quiere consolarte. Dios sabe que no sientes alegría cuando muere un familiar, cuando pierdes tu trabajo, si te diagnostican de algo o vives con una enfermedad terminal. Por eso se llama consolador, no eliminador, no anestesiólogo, consolador. El que viene a estar con el que sufre y no a borrarlo. Recuerda que el llanto es en ¿cómo? Presente continuo y el consuelo también. En presente continuo. El consuelo del Espíritu Santo no elimina el llanto. La conclusión es que lo acompaña. ¿Por qué si vamos a hablar de un consolador, se acerca al que llora, tenemos que mirar al que lo hizo primero? Lucas 19 tiene un retrato hermoso, porque vamos a ver a Jesús. Y a lo mejor ustedes se acuerdan de esta historia, porque cuando vemos las películas en Semana Santa, vemos a Jesús, de los puntos, y los que están estudiando Ali saben que la entrada triunfal de Jesús es una estampa espectacular. Sin embargo, pocas veces mencionamos un detalle que ocurrió en esa entrada triunfal. En la entrada triunfal, la gente que estaba tendiendo los mantos en el camino, había alabanza, había celebración, había un gozo desbordado. En medio de los momentos más gloriosos de su ministerio, ahí es que empieza la pasión de Cristo, cuando ya entra a Jerusalén. Y en medio de eso ocurre Lucas 19, 41 y 42. ¿Qué dice Lucas? Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: «Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos». Ese es Jesús en el lamento, en el medio del gozo, en el medio de la celebración, en el medio de todo lo maravilloso que estaba llegando. Sabía para dónde iba, estaba hacia el pico de su ministerio. En ese preciso momento, al mismo tiempo, podía ver con misericordia a las personas. Podía ver con misericordia a las personas que estaban en ese lugar y llorar y sentir, y comenzó a llorar. Él no paró la procesión, no pidió un momento, no esperó estar solo, lloró en medio de la alabanza, con gozo y lamento, en el mismo instante, en el mismo cuerpo, en el mismo Jesús. Eso nos dice algo muy importante del gozo y del llanto. Ellos they take turns, no hacen turnos. Ellos coexisten, pueden coexistir. En el reino, esto pasa frecuentemente. En el mismo tiempo que lloro, al mismo tiempo tengo la capacidad de adorar, de darle gracias a Dios, de ver que yo no estoy sola. Aunque sienta soledad, yo sé, porque la palabra de Dios, les decía ahorita, es infalible, no se equivoca, es real. Yo vivo por sus promesas, vivo por sus palabras y yo creo que Él me acompaña en todo momento. Seré consolado al mismo tiempo y podré adorarle y alabarle en medio de las dificultades. Miremos cómo puede lucir tu vida. Y quizás alguno que está en medio de nosotros pueda identificarse y no ha llegado a estos ejemplos que les voy a dar. El hombre que entierra a su padre o a su madre y descubre que llorar no lo hace menos, lo hace humano. Y que en ese llanto Dios estaba más cerca que cualquier domingo en tiempo de alabanza. La que sufre la pérdida de un hijo y en el momento más oscuro de la noche siente que algo la sostiene, sin palabras, sin respuesta, solamente su presencia. El esposo que ve a su matrimonio desmoronándose a pesar de haber orado, buscando consejería, intentándolo todo. Y que en medio de ese fracaso aprende que Dios
no lo abandonó cuando el matrimonio falló. La mamá que ve a un hijo alejarse de la fe, que ora por él cada día con lágrimas. Y en esa oración, aunque no ha tenido la respuesta todavía, sabe que hay algo que la sostiene. El papá que no puede proveer a su familia como quisiera, que carga esa vergüenza en silencio y que un día de rodillas llora lo que nunca le dijo a nadie y encuentra que Dios ya lo sabía. El joven soltero que desea casarse, soltero o soltera que desea casarse por años y que en medio de ese dolor genuino aprende que el deseo no es pecado, querer casarse, y que a Dios no le pide que finja que eso no le duele. Que en espera de un diagnóstico médico los días entre la prueba y el resultado, ese silencio, sin certeza ninguna, siente que no está solo y que Dios lo está acompañando. El hombre que perdió o la mujer que pierde su trabajo y con él no ha perdido su identidad, que había construido quién era sobre lo que hacía y que ese vacío por primera vez encuentra a Dios que amaba su título. Y si después de todo esto todavía te queda alguna duda si Dios de verdad entiende lo que se siente llorar, quiero dejarte esta porción de la palabra del autor del libro de Hebreos. Miren quién es Dios. Mira quién es Jesús. Dice en Hebreos 4, del 15 al 16. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El autor de los Hebreos entendió Mateo 5:4 y te recuerda: acércate, ven y recibe lo que solo Dios sabe darte. Lo que único que realmente, cuando le cantábamos ahorita, que Él es todo lo que necesitamos, es también una referencia al Salmo 23, que Él es nuestro pastor y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Queridos hermanos, no vivas esto tratando de tener porciones de la Biblia separadas, sino mira que toda la Biblia, todo lo que está escrito, lo que el Señor quiere es estar contigo. Desde el principio hasta el fin. De eso es que estamos hablando. El que intercede por ustedes ahora mismo no mira el dolor desde lejos. Lo conoce por dentro. Lloró en la tumba, lloró en la ciudad, sudó gotas de sangre en el jardín y sufrió en la cruz. No le estás presentando tu llanto a un Dios que no sabe qué hacer con él. Se lo estás presentando al único que lo ha cargado también. Y aún así resucitó, vivió el dolor y resucitó. Pero Jesús no dice, bienaventurados los que ya no lloran. Dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Esta porción de la palabra está hablando del reino de los cielos, aquí y ahora. Y yo te garantizo que llegará el momento, cuando acabe esta parte terrenal, que el Señor enjugará cada lágrima, que Él limpiará y te librará de todo dolor. Pero hoy, en este lado de la eternidad, Él te está diciendo que te va a acompañar en tu dolor. Y quizás tu expectativa de mensaje del día de hoy era una palabra de aliento y decirte que todo se va a acabar, que todo se va a terminar, que te sientas bien y una palabra que te motive a evitar y alejarte del dolor. La palabra que estoy diciendo hoy, el retrato del aprendiz, lo que te dice es: llora, llora, que yo estoy aquí para darte consuelo. No cuando dejes de llorar, mientras lloras. Y
Todos estamos en situaciones distintas. Hay algunos que quizás están en un buen momento en sus vidas, pero hay otros que no. Entre nosotros hay hermanos que no, que tienen lamento, que están en sufrimiento, que tienen dolor. Queridos hermanos, yo quisiera que usted pudiera experimentar o aprendiera a experimentar lo que es el abrazo de papá en medio del consuelo, en medio del llanto. Y si tú estás en ese momento donde lo necesitas, allí donde estás, ponte de pie. Y yo lo que quiero es invitarte a que tú adores, reconociendo que al mismo tiempo que lloro, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. En la pérdida, en el dolor, cuando parece que lo que tengo en mis manos, lo que está en mi casa, está rompiéndose, desmoronándose, Él aún así es bueno. Y yo quisiera, queridos hermanos, ponte de pie donde estás. Primero, todos los que están pasando sufrimiento y dolor. Aquellos que todavía quizás no han tenido la experiencia, porque no se han dado la oportunidad de recibir el consuelo de nuestro Consolador, el Espíritu Santo. Y déjaselo saber en este momento una vez. Señor, estoy sufriendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al mismo tiempo le puedas decir a Dios que Él es bueno. Señor, en medio de nosotros hay personas que están en lamento, están en sufrimiento, están en dolor. Pero con esta canción que acabamos de orar, te dicen que todo lo que tengo, que todo lo que soy, lo bueno y lo no tan bueno, mi llanto, mi alegría, mi dolor, todo te lo entrego. Como Jocelyn decía ahorita, eres Dios que me ve. Él es el Espíritu que me consuela. Eres el Dios que me ama, que me busca y me encuentra. Eres el Dios todopoderoso y siempre fiel. Quiero que lo sepas, que te amamos. Quiero que sepas que al mismo tiempo que estoy sufriendo te adoro, porque sé que eres bueno. Poderoso Dios, gracias por estar. Gracias por estar presente, por ser nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio en medio de la tribulación. Ese eres tú, nuestro Dios. Señor, no te pedimos en esta mañana que nos quites el dolor, sino que podamos sentir tu acompañamiento en medio de eso y nos ayudes a atravesarlo. Y allí yo sé que te voy a encontrar y allí también te voy a adorar. Gracias, Señor, que tú no dejas solo a tus hijos, que tú nos ves y nos acompañas, y por eso te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, sumo sacerdote poderoso. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras dolencias, y allí tú estás para acompañarnos. Bendito eres Dios. Amén. Una cosa más. Quiero darte quizás algo que te pueda ayudar para esta semana. Si tienes tu libretita, tómale nota. Si tienes tu celular, le puedes sacar foto. Esta es la asignación que todos vamos a hacer en esta semana. Vamos todos, el lunes, el miércoles, el viernes y el domingo. Vamos a proponernos leer un salmo de lamento durante 7 días. Y tienes que, aquí hay 4. ¿Vale? Yo no sé de matemática. Si tienes que leer quiero que tengas espacio, porque si hubo uno que te resalta, lo vuelvas a leer al próximo día. Léelo despacio.
Permítete reconocer que en el pueblo de Dios has tenido siempre el permiso de lamentarse y que ese permiso sigue hoy también. Te dejo con lo siguiente. La vida bienaventurada no es la promesa que elimina el dolor actual. Es la presencia de Jesús en medio de nuestro llanto. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.